¿Cuál es el destino de las almas? ¿Existe un cielo para nuestras mascotas? Dicen que hay un plano donde todos vamos tras la muerte. Para muchos, solo se trata de una ilusión, pero un psicólogo estadounidense tuvo hallazgos asombrosos. No te pierdas este viaje al mundo entre vidas de los animales. Michael Newton era doctor en psicología y se especializó en terapia de hipnosis. Los pacientes regresaban a su infancia y al momento de su nacimiento, incluso a vidas pasadas. Sin embargo, ciertos casos llamaban más su atención. Él trabajó durante 9 años con más de 7.000 pacientes, poniéndolos en trance muy profundo, usando la hipnosis como herramienta, y descubrió en este trabajo que cada paciente podía ir a sus vidas pasadas, entrando en un trance muy profundo, y aún más allá explorar cómo murieron en vidas pasadas y cómo traspasan de la vida terrenal a la vida espiritual. Michael Newton fue registrando en sus libros toda su investigación. No importaba la edad o religión de sus pacientes, todos coincidían en la existencia de ese plano. El espacio entre vidas está ya en la primera parte del plano etérico y es ese lugar con muchas estaciones a donde las almas se dirigen a reenergizarse después de dejar sus cuerpos físicos, después de dejar el mundo material. Y por otro lado, empiezan a hacer una revisión de todas sus existencias, de su plan de aprendizaje y siguen adelante si deciden reencarnar para empezar a diseñar su próxima vida. Ese plano ya es etérico, donde no hay emociones, no hay ego, solo hay amor, ¿no? El plano etérico es todo amoroso y vibratorio. En aquel mundo no solo habría almas de humanos, también mencionan a los animales. Los animales cuando mueren también hacen un proceso de cambiar de plano y subir entre planos hacia el espacio entre vidas, que es el lugar a donde van a volver a diseñar su próxima reencarnación, si es que realmente deciden seguir cumpliendo sus misiones en la Tierra o en otros planetas. Los animales se dividen en grupos más bien generales: terrestres, aéreos y acuáticos. Por ejemplo, las ballenas, los delfines y las focas están juntos. Los cuervos están con los halcones y los caballos con las cebras. Ellos mantienen una conexión especial en esas comunidades. Si en teoría los animales se encuentran en un sector especial, ¿nuestras almas podrían reunirse? Muchas culturas milenarias creen que los animales tienen poder de psicopompos, es decir, que guían nuestras almas hacia el más allá. Algunos piensan que solo se trata de leyendas, sin embargo, en el Instituto Michael Newton tienen otra postura. En el espacio de vida entre vidas hay un reencuentro entre las almas de los que fueron tus animales y las almas de los que acaban de trascender. Siempre se encuentran en este espacio, incluso en la entrada, cuando hay una bienvenida de vuelta a casa, algunas de esas almas pueden ser tus animales. Cuando yo hice una de mis regresiones a la vida entre vidas, en el momento de morir, dejar mi vida pasada, estábamos explorando ese momento de la muerte y al trascender, al cruzar, vi una luz muy amarilla, muy fuerte, y estaban mis guías espirituales, había 4 de ellos, pero esa luz amarilla era diferente y en ese momento sentí el maullido de mi gatita Marí, que me acompañó durante muchas vidas. Esto lo digo con mucha emoción porque en el momento de trascender me sentí con mucha seguridad, mucha felicidad, y ella toma su forma física para que yo la reconociera y confirmara como evidencia que era ella. Y los animales también nos enseñan este camino que es el regreso a casa. Las interacciones entre almas de humanos y animales irían más allá de una bienvenida. En el espacio entre vidas, si uno lo desea de todo corazón, pueden darse más reencuentros. Cuando estoy lejos de mi grupo, suelo jugar con mascotas de mi última vida: un perro, un gato y un caballo.
Como no vivimos juntos y nosotros no podemos ir a su lugar, me los trae un cuidador. A esas almas las llamamos rastreadores. ¿Quiénes son estos misteriosos rastreadores? Según la investigación de Newton, existen almas cuidadoras. Aquellas personas que durante sus vidas pasadas fueron grandes amantes de animales y proteccionistas pueden seguir con su pasión en el más allá. Un cuidador tiene la habilidad de encontrar la chispa de energía del alma de tu animal y luego recrearlo bajo la forma en que lo conociste en la Tierra. Porque esto es algo importante que descubrió Michael Newton, y que es que las almas viven en familia, se agrupan, y no tiene nada que ver con la familia terrenal. A veces elegimos una familia terrenal únicamente por una misión. Y en ese grupo, en esa tarea de diseño de nuestra próxima vida, también tienen su lugar nuestros animalitos. ¿Las regresiones son reales o las recrea nuestra mente para mitigar el dolor? Las investigaciones de Michael Newton ayudan a mantener viva la esperanza. Quizá la pérdida de nuestros animales no sean un adiós definitivo. ¿Querés conocer más sobre el camino espiritual de los animales? Danos like y suscríbete. Gracias por apoyarnos. Si querés contarnos tu historia, puedes escribirnos a nuestro Instagram, @elcielo de los animales.